Una expresión es una combinación de operadores, constantes, variables o funciones. En el primer ejemplo, se utilizan los operadores de paréntesis, multiplicación, suma y división, las constantes 2 y 5 y las variables a, b y c. En el segundo ejemplo, se utiliza el nombre de una función con una cadena constante de caracteres. Las expresiones se evalúan de acuerdo a una precedencia y asociación. Esto se analizará a mayor detalle en el video de operadores. Las expresiones siempre terminan con un punto y coma. En el lenguaje C existen 5 tipos de datos primitivos: char, que define caracteres; int, que define enteros; float, que define números flotantes; double, que define números decimales largos; y void, que no representa un tipo en particular. Su tamaño en bytes y el rango de valores permitidos dependen del procesador y del compilador que se esté utilizando. Existen modificadores para los tipos de datos primitivos. El primero considera el signo del número. El segundo no considera el signo del número. Short reduce en 2 bytes el tamaño del tipo de dato y long lo incrementa en 4 bytes. No es lícito aplicarle algún modificador al tipo de dato void. En el slide se muestra el tipo de dato utilizado por defecto y cómo se ve afectado con el uso de los diversos modificadores. Por ejemplo, un char ocupa un byte, cuyo rango es de 0 a 255, ya que por defecto no considera el signo, por lo que aplicar el modificador unSignet no modifica su rango. Por el contrario, si aplicamos el modificador Signet, forzamos a que se utilice el bit de signo, por lo que los 255 valores permitidos ahora serán divididos entre los valores positivos y negativos, modificando su rango de 128 a 127, considerando al 0 como un valor positivo. Este mismo análisis aplica a los distintos tipos de datos que se muestran en la tabla, aplicando los diversos modificadores. C permite la conversión entre diferentes tipos de datos. Podemos convertir un tipo de dato de cierto tamaño a un tipo de dato de menor tamaño. Consideremos el ejemplo del slide. Se representa con un vaso pequeño una variable de tipo char, ya que almacena tan solo un byte, y se representa con un vaso de mayor capacidad una variable de tipo int, debido a que almacena 2 bytes. Si se intenta vertir el líquido almacenado en el vaso pequeño, asociado a la variable char, en el vaso de mayor capacidad, asociado a la variable int, no se presenta mayor problema, debido a que el vaso de mayor capacidad es capaz de almacenarlo. En otras palabras, no existirá pérdida de precisión al convertir un dato de menor capacidad a un tipo de dato de mayor capacidad. Pero, ¿qué sucedería en el caso contrario, cuando se desea convertir un tipo de dato de capacidad mayor a un tipo de dato de capacidad menor? Puede existir pérdida de precisión, ya que el vaso asociado al tipo de dato int puede almacenar hasta 2 bytes, mientras que en el vaso asociado al tipo de dato char tan solo puede almacenar un byte. Pueden existir 2 casos. En el primero, se desea convertir un tipo de dato int a un tipo de dato char, y la cantidad de líquido almacenado en el vaso asociado al int es poca. Al vertir el líquido al vaso de menor capacidad, no se presentará ningún problema, ya que cuenta con la capacidad para almacenarlo. Es decir, el valor asignado se encuentra dentro del rango permitido por el tipo de dato char, por lo que no habrá pérdida de precisión. En el segundo caso, de igual forma, se desea convertir un tipo de dato int a un tipo de dato char, y la cantidad de líquido almacenado en el vaso asociado al int está casi al borde. Al vertir el líquido al vaso de menor capacidad, se presentarán problemas, ya que no se cuenta con la capacidad para almacenarlo, es decir, el valor asignado se encuentra fuera del rango permitido por el tipo de dato char, por lo que se presentará pérdida de precisión. La conversión de los distintos tipos de datos en C se llevan a cabo evaluando la expresión de la derecha y convirtiéndola al tipo de dato de la variable izquierda. Consideremos el siguiente ejemplo. Se declara una variable a de tipo double,
definiéndola con un valor de 10, y se declara una variable c de tipo int, definiéndola con un valor de 1. Posteriormente se asigna el valor almacenado en la variable a la variable c. El valor actual de a es 10, y este se encuentra dentro del rango de valores que puede almacenar un tipo de dato int, por lo que no habrá pérdida de precisión. Pero, ¿qué sucede si a la variable a se le asigna un valor que sobrepasa el rango de valores permitidos por un entero? Habrá pérdida de precisión y el valor será truncado. Con ello, el programa presentará un comportamiento incorrecto al reportar sus resultados.